Mis amados hermanos, muy buenas noches, el Señor les bendiga. Vamos a dar comienzo a nuestra primera lección sobre Cristología y la consejería, o Cristo en la consejería. La idea de este curso es estar capacitados para servir al Señor de manera apropiada. Propiamente no vamos a ver Cristología, pero vamos a hacer unos énfasis importantes para poder aconsejar. Por tanto, le quiero pedir al pastor José Henry ponernos en las manos de nuestro Dios para orar y pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo de enseñanza. Claro que sí, pastor. Señor amado, agradecemos tu misericordia y tu bondad, Señor, que nos tiene aquí reunidos delante de tu palabra, Señor, tratando de crecer cada día más en el conocimiento tuyo, Señor. Bendice este tiempo de clase, Señor. Bendice al pastor Juan José, Señor. Y a través de él, danos tu palabra, comunícanos, Señor, tu preciosa palabra. Enséñanos hoy este tema de consejería y este énfasis en la cristología. Ayúdanos a comprenderlo, no para tener solamente información en nuestra mente, sino para que nuestro corazón, Señor, también sea formado a través de lo que tú nos enseñas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Está silenciado, pastor. Muy bien, mi pastor, muchas gracias. Desde ya quería avisarles que el módulo que se envía para efectos del curso tiene que ver con Cristología, absolutamente con Cristología. Lo que nosotros vamos a hacer en estas 4 clases es hacer los énfasis apropiados para poder concatenar 2 temas que parecieran ser que no se cruzan, pero realmente nosotros tenemos que darle la importancia necesaria. Para esto yo quisiera que alguno de ustedes nos esbozara algunas ideas sobre qué entendemos por cristología. Pues pastor, cristología es la presentación de la obra del Señor Jesucristo a través de la historia, ¿no? Y al unirla tal vez con consejería, pues la Biblia dice que hay que volver al consejo antiguo para tener vida nueva. O sea, la misma palabra es el consejo y como pues la palabra revela al Señor Jesucristo, Cristo es el consejero. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más, por favor, nos puede ayudar? Pastor, la cristología es como esa parte de la teología cristiana que se dedica al estudio de la persona y la obra de Cristo, ¿no? Eso es lo que es la cristología. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más nos puede ayudar para poder hacer? Raquel Dueñas. Toma. Recording in progress. Muy bien, mis hermanos. Perdón con la interrupción. Entonces ya tenemos algunas ideas. Hay algunos cursos muy importantes en la teología que son columnas y hay otros que son transversales. ¿Sí? En la teología lo que tenemos como importante es la teología bíblica, la teología sistemática, que son columnas muy importantes de las cuales nosotros entendemos y comprendemos que van a dar el buen entendimiento de los dogmas, de las verdades de la Escritura. ¿Qué es lo que amarran estas 2 columnas? ¿O en dónde se fundamentan en una buena cristología? Entonces, si entendemos esto, tenemos que definir también qué es la cristología para esta claridad. Y yo quiero pedirle de pronto acá al diácono Mario que nos dé una opinión más sobre qué es la cristología o qué entiende él por cristología.
Bueno, pues yo entiendo por cristología es el estudio de la persona de Cristo a través de toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde la promesa, el cumplimiento y la consumación a través de toda la escritura. Ok, muy bien, eso me parece muy interesante y tiene que ver con Cristo. ¿Alguien más quisiera opinarnos? Ahora definamos qué es consejería. ¿Sí me ayuda? Consejería, el arte de aconsejar, pero lo que hemos visto acá es que no es mi consejo, ni el de X ni el de Y, sino, pues mirando el título del programa, yo lo traduciría como Cristo y su consejo. Muy bien, espectacular. Me hubiese servido para el diseño del curso, pero esto es lo que realmente vamos a desarrollar a lo largo de estas clases. Para esto, yo quiero que nosotros consideremos las siguientes 4 clases. Estas 4 clases nos van a permitir comprender y entender la cristología y la consejería de una manera totalmente diferente. En la primera clase, que va a ser la de hoy, vamos a hablar de la importancia de la cristología. Recuerden, no vamos a desarrollar el curso de la teología de cristología, pero ustedes sí lo van a hacer en el manual para los que deben presentar sus tareas. Y vamos a hacer en las siguientes clases 3 énfasis: Jesús Señor, Jesús es Dios y Jesús es Salvador. ¿Cuáles son las razones? Posiblemente esos son los títulos más usados junto con otros como Hijo de Dios o Hijo del Hombre. Sin embargo, por causa del curso vamos a usar y vamos a querer discernir y entender estos temas. Entonces, entendiendo esto, vamos a comenzar. Cristo y la consejería es la importancia de esta. Y para esto yo quiero que nosotros veamos este pequeño gráfico. ¿Qué se entiende en este gráfico cuando usted lo ve? Ayúdenme alguno de los que están en clase. Parece dos escaladores o es un reflejo de un escalador o dos escaladores que necesitan un puente. Ok, ¿qué más, qué más vemos en esto? Un vacío, una separación. Muy bien, acá hay una separación, hay un vacío. Básicamente lo que nosotros vemos es que hay dos seres aquí separados por un gran abismo. Para efectos de lo que yo quiero que nosotros hoy meditemos, recuerden, Cristo y la consejería es lo siguiente: la vida mortal está de este lado. En su monitor estará al lado izquierdo. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto es muy interesante porque esto es la vida mortal. Yo no sé si ustedes lo habían visto de esta manera, porque a veces nosotros somos muy románticos. Para ver, voy a hacer un ejemplo. Nace una criatura, yo no la ve y es el hijo de una persona no creyente, pero uno no está pensando que está muerto en sus delitos, en sus pecados, que es hijo de desobediencia y el príncipe de la potestad del aire gobierna su corazón. Cuando uno mira a un padre, una madre sin Cristo, a un hijo, una hija sin Cristo, porque uno ve la vida mortal desde otra perspectiva, no desde la perspectiva bíblica. Y es algo que yo quiero que nosotros meditemos. Por consiguiente,
nosotros vemos aquí lo que yo quería graficarles es el abismo del propio esfuerzo. Y les voy a decir por qué. Miren lo que dice la escritura en Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahora, cuando usted puede analizar un poquito lo que Juan está diciendo, es que nosotros tenemos que mirar, y miren en la gráfica, yo puse el cuadrito en negro. ¿Por qué razón lo puse en negro? Porque debemos comprender algo. La vida mortal sin Dios es una vida que está llena de muchas obras, pero estas obras responden a personas que están muertas, que están bajo el poder del príncipe de la potestad del aire y que por lo tanto son personas o hijos de desobediencia. Si usted está comprendiendo igual que yo, son personas que están en tinieblas, tienen una mente reprobada. Y ellos se van a esforzar por vivir su vida normal, común y corriente. Si es así, cuando nosotros vemos la contraparte del abismo, estamos pensando en la vida eterna. ¿Qué dice Juan 3:36? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La gráfica no nos va a ayudar mucho para ver un segundo destino eterno. ¿Es claro hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? No. No, pastor, pues una persona, o como estábamos nosotros, de acuerdo a lo que dice Efesios, una persona no puede ver que está en esa condición, ¿sí? Entonces, nosotros que hemos sido iluminados por la palabra de Dios, podemos ver a nuestros seres queridos que están muertos para con Dios, pero ellos no lo saben ni lo pueden saber, que pues un muerto no siente nada, ¿no? Solo que nosotros estábamos en esa condición antes y ahora es que nos podemos dar cuenta. Muy bien. En la siguiente gráfica voy a hacer prevalecer los tres aspectos que estamos viendo para que nosotros consideremos algo. La vida mortal es una vida sin fe. Yo quiero ser enfático en esto. ¿Por qué razón? Porque a veces cuando nosotros hablamos de consejería, nosotros nos detenemos, escuchamos a las personas, queremos ayudarles a solucionar sus cosas, pero yo les hago una pregunta, solo para que ustedes consideren. Un no cristiano, cuando está pasando por situaciones económicas serias, pide consejo, ¿para qué? Para solucionar sus problemas económicos. Si son de relación, para solucionar sus problemas de relación. Si son morales, para solucionar sus problemas morales. Y se va a esforzar por hacer lo correcto. ¿Si es así o no? Si usted a una persona le dice, oiga, es que usted está derrochando el dinero, aquí se le está yendo, por eso está quebrado, él va a decir, oiga, carambas. Y usted como cristiano sí le dio un buen consejo, pero recuerden lo que dice Efesios 3, es una persona muerta en sus delitos y pecados. Y una vida mortal en su mejor esfuerzo, sea que le vaya bien, que le vaya mal, sea que esté sano, sea que esté enfermo, esto es muy duro, pero irá a la condenación. Porque nosotros tenemos que considerar esto. Si es así o no es así. ¿Se está comprendiendo bien? Eso es lo que yo quisiera que ustedes me ayudaran. ¿Por qué razón? Porque este tema es serio.
Este tema nos tiene que llamar la atención para que nosotros consideremos la verdad de nuestro Dios. El abismo del esfuerzo. Trae una silla acá. El abismo del esfuerzo es una trampa que muchas personas caen y que nosotros como cristianos muchas veces olvidamos. Y es algo que yo quisiera que nosotros consideremos. ¿Sí es claro hasta aquí, mis amados hermanos? ¿O no? ¿Cómo Es claro. cómo alcanzar la vida eterna? Es claro, pastor, quien no está en Cristo solamente tiene un destino. Ok. Recording in progress. Muy bien. Entonces, Juan capítulo 3, versículo 36 nos va a hablar de una vida con fe, es una vida eterna. El video. Entonces, es algo que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para que nosotros podamos hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero graficar? ¿Qué necesitan las personas que están en este lado del abismo sin fe para llegar al otro lado? Recibir una vida nueva. Muy bien, necesitan un puente para poder cruzarlo. Y ese puente que habla la Escritura es el camino de la vida eterna. Y tiene que ver con la fe. ¿Sí? ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Perdón que aquí se me movió la pantalla. Pero sí es claro, o sea, la persona que va a cruzar y ese abismo tiene que ver con el momento del juicio final. Y mientras que uno esté en la vida mortal, o está con fe o está sin fe, pero el destino para estar en la vida eterna necesita de la fe, de haber vivido con fe. ¿Y qué es lo que yo quiero graficar con ustedes? Que la fe no es algo que pueda producir ningún ser humano. Yo no le puedo decir a una persona, crea, o sí. Sí se puede, pero Pero no. no va a poder escuchar. No van a poder producir fe. La Biblia en ninguna parte habla que las personas tengan fe. Ya les voy a decir por qué estoy haciendo este énfasis y de la importancia de la cristología. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque sin fe vamos a tener religiosismo. Por eso vemos que en el mundo hay muchísimas religiones. Ahora, hay muchas personas que no tienen una religión, pero son moralmente aceptables. Hay personas que no les importa. Dicen, vivo como quiero vivir, comamos y bebamos que mañana moriremos. Ese es el libertinaje. Y el otro es el ateísmo. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros meditemos en esto? Ustedes, cuando alguien se les acerca al consejo, ¿están conscientes de esto? Voy a hacer un ejemplo. Alguien dice, mi matrimonio está mal, no sé qué hacer. ¿Cuál es su mayor tentación frente a ese tema? Nuestra mayor tentación por lo general es que en nuestra humanidad es querer ayudarle a solucionar el problema que está presentando en el momento. Pero el problema aún va más allá que el problema que está pasando en el momento de la persona. El problema de la persona es más espiritual que trascendental del momento. Muy bien, pastor. Eso es algo muy importante que hay que mirarlo, porque hay personas que se sienten aprobadas porque son religiosas, inclusive dentro del cristianismo. Hay personas que dicen vivir el cristianismo bien. La pregunta mía es algo que nosotros tenemos que observar y mirar.
realmente son cristianos y quién es cristiano. Porque recuerden que, miren acá en el abismo, hay un cuadrito negro, dice el esfuerzo propio, camino a la condenación. Yo conozco personas moralmente aceptables, buenos padres, buenos esposos, buenos hijos. Pero si usted se da cuenta, es un camino a la condenación. Ahí está mi gráfica completa. ¿Y sabe qué es lo triste, pastor? Sí. Que muchos creyentes oran a Dios para que a sus hijos les siga yendo bien o les vaya bien, aún los hijos estando separados de Dios cada día. Exacto. Una de las cosas que a mí más me impactan, por decir, cuando yo he visitado hospitales, es que las personas están desesperadas porque sus familiares se sanen, piden oración para que se sanen. Me acaba un hermano de pedir oración por su hermana Silvana, que está en las drogas. Pero realmente eso no es lo importante. Así es. Entonces yo quiero que nosotros miremos algo que es claro. La vida mortal está llena de religiosismo, moralismo, libertinaje, ateísmo. Los libertinos también son morales. Ellos tienen su propia moralidad construida. Hay algunos que tienen sus matrimonios abiertos, a lo que llaman hoy matrimonio abierto. Tú haces lo tuyo, yo hago lo mío, nos contamos, estamos claros, pero no nos engañamos. Y ellos dicen que son leales y fieles. Pero todo esto es el camino del propio esfuerzo y va a la condenación. Por eso yo les preguntaba hace un rato, si viene un hermano o una hermana y le dice, tengo problemas del matrimonio, ¿saben cuál es la tentación nuestra? Darle consejos o tips para solucionar su matrimonio. ¿Realmente eso no los hará a veces más hijos del infierno? ¿Y usted no se convertirá en ciego, guía de otro ciego? Sí, así es. ¿Por qué razón? Porque la vida eterna es una vida que se vive con fe. El único que nos puede hacer pasar de la vida mortal a la vida eterna es Cristo. Y toda la escritura lo dice de esa manera. Entonces nosotros estamos muchas veces obrando mal o peor, cayendo en el error. Y es algo que yo quiero llamar su atención frente a esta presentación y a este curso. Miren, los consejeros tenemos una gran tarea al presentarse situaciones económicas, relacionales, morales, civiles y otras. Yo no sé, hay infinidad de situaciones. Mi hijo está rebelde, pastor, no sé qué hacer. Y uno o sea, ellos quieren el consejo para que el hijo ya no sea rebelde. Es que mi hijo está en medio de las drogas, ¿qué hacemos para sacarlo? Es que mi hijo no sabe manejar su situación emocional con los amigos o en su matrimonio o en su noviazgo. O lleva ya cuántos años y no ha podido desarrollarse económicamente. ¿Qué hacemos? Fíjense, en el siguiente cuadro voy a hablar de algunas áreas que nosotros tenemos que considerar, porque la vida del ser humano tiene diversas áreas alrededor de la vida. Está el área litúrgica, el área educativa, instructiva, la de mayordomía, cultural, asociativa, cívica, pero esto es todo integral. La pregunta es, ¿para quién se hacen todas estas cosas? ¿Para qué un hijo está estudiando en el colegio o en la universidad? ¿O usted para qué se está calificando? ¿Para qué usted se está instruyendo? ¿Por qué usted quiere que le vaya bien en la economía? Yo conozco muchos casos de hermanos que están por pensionarse. ¿Pero para qué se quieren pensionar? ¿Piden consejo para eso? No.
Ellos se quieren pensionar posiblemente para irse a trabajar al extranjero o tomar un segundo trabajo y tener una mejor posición económica, o quieren pensionarse para irse a una finca y hacerse cargo de la herencia familiar, o tal vez para conocer, para viajar. Amados hermanos, todas estas áreas tiene que vivir el cristiano, tiene que vivir el creyente, tiene que vivir el ser humano. Y aunque ustedes no lo crean, todos tenemos el sentir litúrgico de adoración. ¿Por qué creen que las Olimpiadas se convocan a grandes grupos de personas, de humanidad? O los mundiales, o los campeonatos, o los conciertos, porque esos tienen un sentido de adoración. Ahora, no estoy diciendo que sea pecaminoso ir al fútbol, no estoy diciendo que sea pecaminoso mirar las Olimpiadas donde nuestro país está participando y hacer como esa energía de que gane y ese entusiasmo de que gane, o ir a un concierto y disfrutar de los dones y talentos de una persona. Lo que estoy diciendo, los énfasis litúrgicos que tienen para algunas personas que son sus ídolos, son sus dioses, reemplazando la adoración verdadera. Entonces, algo que yo quiero llamar su atención con estas diapositivas es lo siguiente, que para aconsejar tenemos que hacerlo desde una perspectiva bíblica. Ahora, eso no significa que yo voy a solucionar el asunto de las personas. Posiblemente voy a hacerle un ejemplo. Si un hermano dice, tengo una situación difícil económica, debo demasiado, por tanto no he dado el diezmo, no puedo ofrendar, no puedo ayudar. ¿Cuál sería la perspectiva económica para ayudarle? Es una pregunta que yo quiero hacer. No la voy a responder. Yo digo que lo primero que hay que hacer con el hermano es instruirlo desde la parte bíblica a hacer cómo ser un buen mayordomo. ¿Sí? Cómo Yo ser un no, buen administrador de lo que el Señor nos da. sí, pastor, pero muchas personas, pero hay principios en la Biblia y los principios no son negociables. Hay personas que faltan a la iglesia porque viajan, porque pasean, porque visitan a los enfermos, porque este fin de semana murió un familiar de mi yerno y ellos fueron a visitarles y se les pasó el tiempo. Después de que me avisaron, yo les mandé Mateo 8, no recuerdo el versículo, creo que el 18, donde el Señor Jesús dice, o el 13 creo que es, donde el Señor Jesús dice, dejad que los muertos entierren a los muertos. Porque primero está el culto, está la adoración al Señor y luego yo puedo ir a visitar recargado de las palabras de Dios. Porque hay un propósito, una voluntad de Dios. O sea, aconsejar desde una perspectiva bíblica es aconsejar en el propósito o en la voluntad de Dios. Amén. ¿Sí? Descansar en los designios de Dios. O sea, ¿por qué Dios tiene ese orden? O sea, ¿por qué Dios nos llamó a diezmar y a ofrendar pese a nuestra situación económica? Pese a nuestras deudas muchas veces, a nuestros fracasos económicos. Para mí es muy diciente cuando la viuda llega y da todo lo que tiene, bueno, todo lo que había dispuesto a llevar, pero era una viuda. Y por su ofrenda era una viuda pobre, no era una viuda rica. Eran las dos monedas de menor denominación del momento. Pero el Señor Jesús dice, ella dio más que todos. Entonces yo quiero recordar qué estamos siendo, o sea, qué manifestamos, qué somos. O sea, la importancia de la cristología es con quién yo me identifico. Porque si yo estoy recordando que estoy siendo santificado, también estoy recordando que soy de Cristo, que mi vida está en Cristo.
Y es algo que debe ser claro para todos nosotros. Gracias, pastor. Lucas 9, 57 al 62 es la cita pero el paralelo está en Mateo 8. El de Lucas es más amplio. Eso es verdad. Pero es algo que yo quiero que nosotros comprendamos lo importante, porque frente a aconsejar de una manera bíblica tiene que ver, es que estamos aconsejando solo a Cristo. O sea, fíjense que a veces nosotros hablamos de solo predicar a Cristo. Y en una clase pasada, en otro grupo, alguien decía, por eso las predicaciones tienen que ser cristocéntricas. Ahora, ser cristocéntrico no quiere decir que es Cristo, 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 Cristo. O forzar la aparición de Cristo donde no está Cristo. Sino entender que estamos hablando a cristianos con los principios bíblicos y los tenemos que entender desde una perspectiva cristocéntrica. Por eso la importancia de la cristología o de tener un buen conocimiento de la cristología o, como dijo el diácono Mario, de la persona de Cristo. Porque si no, fácilmente nosotros vamos a tomar decisiones equivocadas. Entonces, debemos recordar, les voy a hacer recordar un cuadrito que hace muchos años, yo por mucho tiempo lo estuve usando con ustedes, pero creo que es importante para entender algo sobre la cristología. Y yo quiero que recordemos algo que es muy interesante en la historia de la redención. La Biblia nos habla capítulo 1 y 2 de Génesis, la creación, pero del capítulo 3 hasta Apocalipsis, toda la historia humana, la antropología humana, está en negro. ¿Por qué? Porque el hombre cayó. ¿Qué significa que el hombre cayó? Voy a preguntar a ella, una buena hermana que yo sé que me va a poder hacer una explicación para permitirle a una mujer que opine, a Jenicita. ¿Nos puede explicar qué significa que el hombre cayó? Jenny Fagua. ¿Sí está por ahí o dejó solo el celular? Sí, señora, aquí estoy. Muy bien. ¿Qué significa que el hombre cayó? Pues que está bajo la gracia de Dios y digamos que en ese, pues como que es que no sé cómo explicarlo. Explíquelo en sus palabras, no se preocupe. El hombre, recuerden que fue creado bueno en gran manera. En ese momento de la creación no está bajo la gracia de Dios, sino bajo la bondad de Dios. Y a partir de la historia de la redención vemos la gracia del Señor. ¿Si es así o no es así? Entonces, ¿qué significa que el hombre cayó? ¿Quién me puede ayudar libremente entonces? Están tímidos. Que desobedeció a Dios. Muy bien. Perdió algo, pastor, perdió la comunión que tenía con Dios. Muy Una bien. pérdida, no, una caída. Muy bien, pero hasta ahorita no me han dicho el punto bíblico. ¿Por qué está en negro? Porque el hombre Porque está en quedó tinieblas. Ah, porque está sin luz, en tinieblas. Muy Quedó bien. muerto. Exacto. Se cumplió lo que el Señor dijo, está muerto. Recuerden que le dijo Dios a Adán, si come de este árbol, o sea, habían muchos árboles del cual podía comer y exclusivamente le dijo, de este no comerás. Y él comió y le prometió, si tú comes, ciertamente morirás. Ahora, no se está refiriendo a la muerte física, se está refiriendo a la separación del hombre con Dios. El hombre sigue pensando, sigue tomando decisiones y sigue teniendo sentimientos o emociones. Recuerden que cuando el Señor le pregunta ¿dónde estás? Él dice, tuve miedo y me escondí.
porque escuché tu voz y sentí vergüenza. Porque el hombre desde la caída fue separado de Dios y por eso la Biblia dice que está muerto en sus delitos y pecados. Él no está enfermo, no está lesionado. Lo que dice la Escritura es que está muerto. Ok, eso es algo muy importante. Por eso nosotros tenemos que entender que las personas que vienen a nosotros con problemas es una oportunidad para aconsejarles de manera bíblica, con el propósito bíblico. Y he aquí una comprensión de la cristología adecuada, es que nosotros vamos a poder dar un buen consejo. Y eso es lo que yo quiero que nosotros veamos, porque frente a este cuadro de la historia de la redención, tenemos que entender primero que Jesús está antes de la eternidad, como dice la Escritura. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Y Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿cómo dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿pero qué pasa en la historia de la redención? Vemos algo extraordinario, que la historia de la redención nos empieza a mostrar la revelación de Jesús. Y vamos viendo que en medio de esas tinieblas empieza a haber mayor luz, y lo estoy poniendo así como un solecito, mayor luz y mayor luz hecha primero por los patriarcas, luego por los profetas. Luego nosotros tenemos una mayor luz, que es el cumplimiento en lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque la vida mortal tiene que ver con la promesa de Jesucristo. Si ustedes se pudieran ir al Antiguo Testamento y detenerse un poquito y mirar algo que es importante, como la promesa de la redención, cuando es revelada a los hombres y a las mujeres de Dios, su vida cambia de manera integral, total. Los pueblos que son afectados por el evangelio cambian. ¿Por qué digo los pueblos? Porque no solamente los pueblos o el pueblo judío o el pueblo israelita o el pueblo de Jacob o de Israel cambia. La presencia del pueblo de Dios en medio de otros pueblos cambia y trastorna la vida de otros pueblos. Y a mí me parece muy interesante cómo aún personas que no tenían que ver con el pueblo de Dios son alumbradas por la revelación de Jesús, del Mesías, del Cristo, de la presencia de nuestro Dios. ¿Es claro hasta aquí? Y es algo que yo quiero que ustedes y yo consideremos para que nosotros podamos entender si en la vida nos estamos comportando bien y estamos guiando bien. Porque la revelación de Jesucristo va a alumbrar ese mundo en tinieblas. De hecho, el mismo Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún aporte? Todas las personas que están narradas dentro de la Escritura, dentro del pueblo de Dios, fueron afectados profundamente en sus vidas cuando la promesa del evangelio llegó a sus vidas, cuando la revelación de Dios llegó a sus vidas, de manera individual y de manera colectiva.
De manera individual tenemos la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, de manera colectiva sus familias, el mismo pueblo de Israel en el desierto. Ellos clamaron a Dios no por libertad, sino porque el faraón les hiciera más pasito, y su clamor fue un clamor de justicia, pero no fue la respuesta que Dios les dio, sino les dio una respuesta de libertad. Entonces, yo sé que hay muchas preguntas cuando surge la consejería. Una de las preguntas es, ¿cuál es el camino que debo seguir? ¿Qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? En cualquiera de los aspectos de la vida. Ahora, ¿cuál sería la respuesta acertada a todo esto, mis amados hermanos? Y es algo que yo quiero que ustedes y yo consideremos, que ustedes y yo meditemos, porque la consejería trae estas preguntas. ¿Cuál es el camino para yo solucionar el problema? ¿Qué debo de hacer? Yo no sé si aquí a los pastores, cuando las personas llegan con problemas, dicen, ¿qué hago? ¿Por qué? ¿Para qué? Y nosotros tenemos algo que es muy puntual. Dios tiene su respuesta. Todo fue hecho con una razón. Todo pasa para bien. Pero hasta ahí no hemos dado mayores respuestas. Pero es la respuesta que posiblemente todo cristiano tiene que aprender a dar, porque nosotros no tenemos la solución mágica. Pero es la respuesta más difícil, pastor. ¿Por qué, mi hermano? Cuéntame. Porque estaba uno pasando en medio de unas situaciones. Tú sabes que Dios tiene un para qué y un porqué de todas esas cosas, pero es que uno no entiende cuál es ese porqué. Porque es que uno no puede ver, pues, qué va a acontecer en el futuro. Lo que tiene que hacer es confiar, ¿no? Y Miren, andar por fe. yo les voy a hacer algunos ejemplos de personas que tenían 1000 problemas que llegaron a los pies de Jesús. Nicodemo. ¿Cuál era el problema de él? Su propio honor. Él vino a escondidas, aduló a Jesús, posiblemente lo buscó por la noche. Señor, maestro, yo sé que tú eres enviado del cielo. ¿Cuál era el problema que él tenía? Que él no solamente necesitaba ver a Jesús como un maestro, sino como su Salvador, como Dios. El Señor Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Y él no entendía. ¿Cuál era el problema del joven rico? Que no amara las riquezas, sino que amara a Cristo. ¿Cuál era el problema de la mujer samaritana? ¿Los 5 maridos que había tenido? ¿O con el que vivía, que no era su marido, sino que sus pecados fueran perdonados? ¿Cuál fue el problema de la mujer adúltera? ¿Cuál fue el problema del centurión? ¿Se acuerdan que viene un centurión y dice, Señor, lo envió por él para que por favor sanara a un siervo? Y él le dice que va a entrar a su casa y le dicen, yo no soy digno de que entres en mi casa. ¿Cuál era el problema de Zaqueo? ¿Cuál era el problema del endemoniado? Fíjense que todos vienen con problemas, pero nunca la respuesta de Jesús es, yo te voy a solucionar esto. Y a los que le solucionó sus problemas, como la ceguera, la sordera, la lepra, el estar cojos, son analogías de aquellos que caminan sin Cristo, para aquellos que cuando son sanados van a caminar perfectamente en el camino de la salvación. Fíjense que en la consejería siempre alguien nos va a preguntar, ¿qué hago? ¿Cuál es el camino? ¿Para qué? ¿Por qué? Pero tenemos que entender que Dios tiene su respuesta y la respuesta es Cristo. Todas las cosas fueron hechas con una razón. Y miren, queridos hermanos, yo se los digo con todo cariño y espero ser entendido. El que acepta a Cristo lo hace por el poder de Dios. Y el que no, vendrá a ser un estorbo y un problema en la iglesia. Una persona necesitada que llega a la iglesia sin Cristo
Es una persona que va a estafar, robar, usar y abusar de los cristianos. Y una persona que es traída por Cristo siempre viene a dar, a compartir, a amar. Es paradójico, ¿no? ¿O quién de ustedes no tiene problemas? ¿Quién de ustedes no ha enfermado? ¿Quién de ustedes no lo han robado? ¿Quién de ustedes no lo han despedido? ¿A quién de ustedes no lo han traicionado? Colosenses capítulo 1, frente a esta respuesta, ve 1, 16, 17. Esperemos que me salga el versículo que dice. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Voy a hacer una pregunta, espero que me ayuden. ¿Cómo resumimos esto? Él tiene todo bajo control. Ok, no lo dudo, pero creo que el versículo no dice eso. Ayúdenme, por favor. Participemos, así no nos equivoquemos. Él es el creador. Muy bien, eso dice, pero hay una verdad más profunda en todo esto, pastor. Igual que Jairito cuando nos dijo que él está bajo control, eso es verdad, pero hay una verdad más profunda en todo esto. Que él existe desde antes de la fundación del mundo. Sí, pero fíjense que Pablo está escribiendo a la iglesia en Colosas las monstruosidades, pero él está queriendo que nosotros conozcamos algo mucho más importante frente a todas estas preguntas que nosotros podemos tener frente a la consejería. Y si la respuesta es Cristo, ¿de qué le sirve a un hijo nuestro graduarse en el colegio o en la universidad si no es para Cristo? ¿De qué le sirve usted tener un gran matrimonio y tener un gran amor si no es para Cristo? ¿De qué le sirve tener una economía próspera y abundante si no es para Cristo? Este versículo dice algo muy interesante, porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué significa eso? Que él es el dueño. Dice, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, las que vemos y las que no vemos. Cualquier trono, dominio, principado, potestad, todo fue creado por medio de él y para él. O sea, si usted tiene mucho, tiene poco, debe ser para Cristo. Es que a veces nosotros nos comportamos como dueños, tanto así que el que tiene poquito se siente indigno porque tiene poquito. Y es algo que yo quiero llamar su atención. Y el que tiene mucho posiblemente se siente que está colaborando mucho. Pero la Biblia que dice que debemos ser fieles en lo poco para ser fieles en lo mucho. Que todo lo que tenemos es por Cristo. O sea, realmente cuando nosotros vamos a aconsejar tenemos que guiar a las personas a Cristo. Por eso la importancia de una cristología correcta. Y ustedes se van a dar cuenta a lo largo de estas clases que muchos de nuestros consejos han sido humanistas, que muchos de nuestros consejos han sido en contra aún de la palabra de Dios. Y algo que yo quiero reflexionar es con ustedes es lo siguiente: existimos por, en y para Cristo. En medio de esta reflexión, si nosotros pudiéramos hacer una investigación, hay unos 200 nombres y títulos de Cristo que se encuentran en la Biblia. Los siguientes son solo algunos de los más importantes.
y están organizados básicamente en 3 secciones relativas a esos nombres, porque nos revelan su naturaleza, su posición en la Trinidad y su obra en el mundo en favor nuestro. La pregunta es, ¿usted realmente conoce a Cristo? Porque si conoce a Cristo va a poder enseñar cuál es el camino, va a poder decir el por qué, el para qué. Y es algo que debe llamar nuestra atención, porque nosotros decimos es que el consejo debe ser bíblico. ¿Dónde comienza una buena economía? ¿Dónde comienza un buen hogar? Unas buenas relaciones familiares. ¿Dónde comienza una buena participación civil o cultural o litúrgica o una buena mayordomía? La pregunta es, ¿conocemos a Cristo? Ahora, por tiempo no vamos a poder hablar de todos los nombres y títulos de Cristo, que son 2 cosas diferentes, que a veces nosotros confundimos. No es el caso nuestro. Sin embargo, en el módulo creo que vamos a poder estudiar eso. La pregunta es, ¿quién es Cristo Jesús para ti? ¿Lo conoces? ¿Le sirves? En este curso queremos poder entender la importancia de la cristología para nosotros frente a su naturaleza, a su participación en la Trinidad y su obra eterna, para poder entender que nosotros nos debemos a aquel que nosotros confesamos, y vamos a ver en 1 Corintios 11, 27, 30. De manera que cualquiera que comiese este pan o bebiese esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Pregunto y espero que me ayuden. Tenemos varios hermanos aquí conectados. ¿A qué se refiere 1 Corintios 11 cuando dice que muchos comen y beben indignamente sin discernir el cuerpo del Señor? Ayúdenme. Sin tener sin tener la conciencia de lo que realmente están haciendo. Estaban escuchando. Yo creo que eso se refiere a ser indignos que están sin Cristo. Pero es que ser cristiano está de moda, entonces todo el mundo llega a la iglesia sin tener, o sea, sin examinarse en ellos mismos y decir esto no es correcto. Una persona sin Cristo, sin miedo, sin temor al Señor. ¿Quién más? Gracias, Andreita, y gracias, Diácono. Para mí sería no tener discernimiento de contemplar qué significa la sangre y el cuerpo de Cristo. Muy bien, Diácono Aldemar. Yo creo que la dignidad tiene que ver con las nuevas vestiduras que Dios nos da cuando llegamos a la vida nueva, ¿no? Pues, por ejemplo, en la parábola de la fiesta de bodas, alguien que no está vestido acorde a la fiesta de bodas es echado en las tinieblas de afuera. O sea, la dignidad es el haber nacido de nuevo y estar vestidos del Espíritu Santo. Muy bien, o sea, la clave es indignamente y la segunda clave tendría que ver con discernir. O sea, la realidad es, o sea, cuando hablamos de discernir, estamos hablando de la inteligencia, estamos hablando de la razón, ¿sí? Sopesar las cosas, o sea, sobre el cuerpo del Señor, o sea, ¿quién es Jesús? ¿Por qué yo les pongo este versículo? Porque yo quisiera que nosotros, antes de aconsejar a alguien, pensemos,
si se le soluciona el problema a esta persona, ¿realmente será para su bendición o para su maldición? Yo he visto el caso, por decir, hoy me decía una buena hermana que su esposo, mientras que estuvo enfermo hace algunos años atrás, muy enfermo, él dobló rodillas, se comprometió con el Señor. En cuanto lo sanó, tomó distancia del Señor y de la iglesia. ¿Es un hombre que discierne el cuerpo del Señor? Pues, pastor, es que el tema es que en la vida cristiana, como decía un hermano ahorita, muchos van en busca de un milagro, en busca de sanidad o en busca de que le vaya bien. Pero la fe solo la da Dios a aquellos que son los suyos. Por eso vemos que en la iglesia hay muchos que pasan como extranjeros, pero no se quedan porque realmente no pertenecen. Y el compromiso ante Dios no es en un beneficio, ¿no? Es en el creer en aquel que dio su vida, como lo instituye la cena. Muy bien, diácono Aldemar, estamos más cerca. Discernir tiene que saber yo conozco a aquel que murió en la cruz, que derramó su sangre y puso su cuerpo para ser partido. Y esto es algo que es muy interesante porque por lo menos nosotros vamos a comprender tres cosas que yo quisiera que vamos a profundizar en las siguientes clases. ¿Quién es Jesús? Es Señor, es Dios y es Salvador. No las voy a desarrollar hoy, mis amados hermanos, porque quiero que meditemos. Porque ustedes se van a dar cuenta que para el bien de nosotros, o tal vez para también el mal de nosotros, muchas veces hemos dado un consejo, un buen consejo, pero afrentando al Señor y a su Cristo y a nuestro Salvador. Amados hermanos, ¿quién es Jesús? Cuando nosotros nos devolvemos a esta cita de 1 Corintios 11:27, dice que los que participan del pan y beben de la copa, o sea, de la cena del Señor, tienen que hacer algo, probarse. ¿Qué pasa con probarse? Cuando yo me pruebo con la Escritura, yo sé que soy pecador. No me pregunten por qué, porque si no los asusto. Pero yo sé que soy pecador. Pero me dice la Escritura, come y bebe. ¿Por qué? Porque yo sé quién me salvó. O sea, ahí yo voy a discernir algo, que si yo participo, no es por mis buenas obras, no es por que mi vida esté bien, sino por aquel que me salvó, porque muchos están enfermos y debilitados en la fe, y muchos ya han muerto, porque no disciernen que Jesús es Señor, Dios y Salvador. Ahora, la cristología es muy amplia, queridos hermanos, frente a su naturaleza, frente a la Trinidad y frente a su obrar. Pero yo quiero que en este énfasis que voy a hacer a lo largo de estas clases, nosotros nos preguntemos si realmente somos esos consejeros cristianos, esos guías cristianos, esos discípulos de Cristo. Porque yo puedo tener la teología en mi cabeza y no en mi corazón. Y cuando digo la teología en la cabeza, recuerden que la cabeza es una analogía de la razón, de la inteligencia, y el corazón de la voluntad y también de las emociones. De hecho, hay un texto importante que dice que nosotros no debemos tirar las perlas a los cerdos, porque dicen, no vaya a ser que después las pisoteen o se devuelvan y nos ataquen. La importancia de la cristología nos tiene que hacer comprender algo. La ignorancia y las herejías pululan a razón de que el hombre ha querido dar respuesta a su vida sin Dios y menos sin Cristo. O sea, yo quiero que el Señor me saque de este problema económico, de esta situación moral, de esta situación
que me está agobiando. Pero yo no quiero a Cristo. Y hoy debemos observar que podemos confesar a Jesús, pero en la práctica de nuestra vida podemos negar lo que decimos y creemos. Que hoy debemos tener en claro que la vida sin Cristo es la manifestación de herejías en nuestro corazón. Se los voy a poner de esta manera. Si una persona acabó de ser mordida por una serpiente, usted sabe qué serpiente le mordió y usted tiene agua tibia, vendas y ungüentos y el antídoto, ¿qué sería lo lógico que deberíamos dar? Usar el antídoto. Pero casi siempre, pastor, las personas ponen el ungüento, el agua tibia, la compañía y no el antídoto. Y terminamos en herejías. Y yo quiero que nosotros pensemos que es una herejía, porque hablamos de hereje a veces de las personas que están fuera de la iglesia, pero hay muchos herejes dentro de la iglesia, porque la herejía es la afirmación de una opinión que contradice el dogma, la verdad, la ley revelada en la palabra de Dios. ¿Eso es una herejía o no? Cuando usted contradice con sus palabras o con sus acciones la verdad de Dios. Si es así o no es así. Así es. ¿Por qué? Porque la herejía, en otra definición, es el desacuerdo o la desviación de un punto dogmático de la verdad de Dios. ¿Qué es un dogma? ¿Quién me ayuda? Diácono Mario, usted que es muy bueno para las palabras, ¿qué es un dogma? Algo esencial, un tema esencial en una doctrina. Ok, no solamente es un tema esencial, es un imperativo, es una orden. Voy a hacer un ejemplo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Perdóneme que yo siempre hago un énfasis con eso, porque es en lo que más fallamos, porque de los mandamientos de la ley de Dios, adulterar es algo escandaloso. Si el pastor adultera, hay que quemarlo, hay que sacarlo, porque es malvado. Yo no estoy diciendo que sea bueno, es malo. Pero si falta el domingo, no importa. Si mi esposo o mi esposa fornica o adultera, ese es un pecado que me rasgo las vestiduras, pero si no voy a culto, pero cuando yo sacrifico ese día, no estoy en desacuerdo o desviando un punto dogmático de la verdad de Dios. Si yo le digo a mis hijos, lo más importante es mi adoración al Señor, vivir para Dios, y no lo ven en mi vida. Si yo soy un hombre que digo que amo a Dios, que entiendo que Dios es soberano, que Dios es inmanente, es conspicuo, perspicuo, y todos los títulos y aportes teológicos que pudiéramos hablar de su omnipotencia, omnipresencia, etcétera. Pero yo no vivo para Dios, no sirvo a Dios, no amo a Dios. ¿No sería una herejía? Si no apoyo la extensión del reino de Dios con mis dones, con mis talentos, con mi economía. Porque la herejía identifica dos elementos importantes: una posición dominante y una posición contraria con respecto a la fe. La posición dominante es mi opinión y mi posición contraria es lo que yo hago en contra de Dios. La pregunta es, ¿qué necesitan las personas cuando yo aconsejo que solucionen su problema o que vayan a Cristo?
que reconozcan sus pecados, que reconozcan sus vidas sin Cristo. Queridos hermanos, la base de nuestro consejo es la verdad de Dios y la verdad de Dios es Cristo. La consejería está en pro de ayudar al prójimo, no de agradar al prójimo. ¿Por qué yo deshonro a Dios? Muchas veces porque quiero agradar al prójimo. ¿Recuerdan en Hechos cuando los ancianos, escribas, fariseos, saduceos encarcelaron a Pedro y Juan? Le dijeron, vayan y sigan haciendo lo que están haciendo, pero no en el nombre de Jesús. Y ellos que dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es algo que yo quiero que nosotros consideremos. Porque si nuestra teología es la teología de la acomodación, o sea, cuando es importante, yo digo, es que Dios entiende, yo voy a hacer esto. La realidad es que el sentido común queda corto frente a la perspectiva de lo que el hombre necesita, lo que el ser humano necesita. Y Jesucristo dejó la consejería a sus discípulos. Todos estamos en capacidad de aconsejar a las personas. El mandato es seguir a Cristo, conocer su palabra, comprobar lo que es agradable a Dios, obedecer a Dios en Cristo. No es solucionarle los problemas a los demás. ¿Tienen alguna pregunta, aporte aquí o de pronto alguna diferencia? Pastor, no sé, estamos enfocando esta clase en la consejería de un cristiano hacia los demás, ¿no? Hacia el exterior, pero pues, ahí se evidencia que, a quien tenemos que aconsejar primero es a nosotros mismos, porque como usted dijo hace un momento, si no estaríamos, ¿cómo fue la palabra? Cuando damos un mal ejemplo de lo que no hacemos, pastor, usted se me fue ahorita la palabra. ¿Siendo incoherentes? No, No sé, se me ocurre incoherentes, sacrílego, algo así, contradictorios. parecía sacrílego. Usted la dijo hace un momento, pero se me fue ahorita. Sí, O hay sea, cuando alguien viene a pedirnos un consejo y nosotros no estamos viviendo, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? O sea, yo creo que el consejo debe ser primero para nosotros mismos y la fe pues debe ser ejercida en nosotros mismos, ¿no? Porque si vamos a dar un consejo y nosotros no lo creemos, no creemos en el consejo, no confiamos en ese consejo que estamos dando, pues es vano, ¿no? Miren, No es nos muy, estaríamos aconsejando a nosotros mismos. sí, exacto, lo que usted me está diciendo. ¿Cuál es el énfasis de la clase? Cristo y la consejería. Porque casi siempre cuando nosotros vamos a dar consejo, lo hacemos con la base del sentido común. Pero la base de nuestro consejo como cristianos debe ser la verdad de Dios. ¿Dónde comienza y dónde termina nuestro consejo? En la verdad de Dios. Porque nosotros queremos ayudar al prójimo, darle el antídoto, ya sea cristiano o ya sea no cristiano. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que considerar lo que Dios ha hecho por nosotros, recordar, porque casi siempre nosotros olvidamos del por qué estamos en este mundo. ¿Sí se dan cuenta? Nosotros olvidamos, somos ingratos y olvidamos dar gracias. ¿O no es así? Entonces, eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos, que muchas veces nuestro ejemplo no es el mejor, porque somos más piadosos o queremos ser más piadosos de lo que Dios es.
Y la mayor piedad que Dios tiene por un ser humano es traerlo a sus pies, salvarlo, no solucionarle su problema económico, su problema de salud, su problema situacional, su problema de familiar o relacional o moral. Y Dios nos dejó a nosotros como sus consejeros, como los consejeros porque tenemos la sabiduría de Dios, y la mayor sabiduría de Dios es conocer a Cristo y comprobar lo que es agradable a Dios. ¿Sí estoy siendo claro? La importancia de la cristología. ¿Conocemos a Cristo? ¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Qué demanda Él de nosotros? Porque yo veo que muchas personas hablan de Cristo, hablan del Evangelio, predican, pero sus vidas es en contraparte. Es contradictoria, no es coherente. Porque nuestra valía no está ni en lo que somos, ni en lo que tenemos, ni en lo que sabemos, sino en lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿O no es así? Así es. La verdad de Dios revela a Cristo. Miren, y comencemos para poder entender lo que quiero yo decirles. Hebreos 12, versículos 2 y 3. Dice, puesto los ojos en Jesús. Eso es fe. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No sé si no, o sea, este versículo es muy diciente. ¿Cuál es la razón de nuestra vida? El esfuerzo. Pastor, cuéntenos. La razón de nuestra vida debe ser el Señor Jesús. Sí, pastor, pero quisiera que nos dijera qué significa eso, porque algunos piensan que es venir a la iglesia a cantar, a traer los diezmos, a orar, a escuchar la predicación o dar la predicación. Y es mucho más. Es que toda nuestra vida esté puesto nuestros ojos en Jesús. Amén. Y que al estar puestos los ojos en Jesús, seamos transformados cada día a la imagen de Él. Ok. Fíjense que hay una familia que yo aprecio mucho y les estoy diciendo que se comprometan con la iglesia, que tomen esas decisiones porque Dios nos llama como familia para testificar que somos ese pueblo de Dios. Y yo sé que ella es cristiana y hoy le robaron el celular. Que uno dice, ¿cómo le decimos a esta persona que le estamos animando para la cosa de Dios, que le pasan cosas malas, que pongan los ojos en Jesús? Que fue por no diezmar, pastor. A los que diezman también los roban. Y también se enferman y también les pasan cosas malas. Pero fíjense lo interesante que hay circunstancias de la vida que no tienen que ver con la fe. Porque nuestra vida está puesta, sea que seamos ricos, que seamos pobres, que estemos sanos, enfermos. Hay que poner nuestros ojos. Pero ¿cómo estorba Satanás cuando nos van pasando cosas malas a veces? Porque nosotros nos distraemos. Pero lo que está diciendo acá el texto, que es claro, que todo comienza en Cristo y termina en Cristo, pese a cualquier circunstancia de la vida. La historia de la redención comenzó con Cristo. O sea, Dios creó un mundo y puso al hombre como virrey para manifestar el reino sempiterno de nuestro Señor, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y no ha cambiado el modelo.
Adán se murió, Eva se murió, sus hijos han muerto, pero todos los que son de la promesa murieron en Cristo esperando ver a Cristo. Eso es lo que va a decir Hebreos 11. Y todos juntos veremos cómo Él viene. Y esto es muy interesante. 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora, esto no solamente tiene que ver con la predicación. La pregunta es, cuando usted quiere ayudar, porque hay personas que tienen este don de, alguien se mete en problemas y yo tengo la solución. Yo tengo el consejo, yo tengo el amigo, yo tengo cómo tú puedes salir. La pregunta es, ¿el objeto de tu consejería, de tu ayuda, tiene que ver con Cristo? Y es algo que nosotros nos tenemos que preguntar. Porque a veces somos muy buenos amigos, buenos familiares, buenos compañeros. Pero la pregunta mía es, ¿estás queriendo compartirle de Cristo? ¿O estás queriendo que te digan que tú eres la mata de las soluciones, esa persona tan magnánima, tan bondadosa, que está lista para todo el mundo? Pablo dice, yo no quiero que pongan sus ojos en mí, ni los ojos, yo no quiero poner mis ojos en ustedes. Lo que yo quiero ver es algo, es a Cristo y a este crucificado en sus vidas. Porque Cristo crucificado, ¿sabe qué significa, mis hermanos? Que Cristo murió por mí y ya mi vida no me pertenece. Y ya tengo que discernir que yo soy pecador y que necesito caminar dependiente de Él. La meta del consejo es en, por y para Cristo. Es llevar a los creyentes a la voluntad de Dios, al arrepentimiento cuando están en pecado, hacerlos bajar al fondo de sus corazones para que puedan pensar en cuán lejos están de cumplir la ley de Dios, su voluntad. ¿Y qué tiene que hacer el creyente, el cristiano? A veces nos distraemos con tantas cosas. Queridos hermanos, a veces nosotros nos desviamos del propósito del consejo. Ahora, no estoy diciendo de no ayudar. Una cosa es ayudar, pero bajo los principios de Dios. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tal vez antes de continuar con un consejo para un creyente o un no creyente, tenemos que abrir las escrituras y decir qué es lo que Dios quiere que se haga. En el matrimonio, en la crianza de los hijos, en la mayordomía de la economía, en qué hacer con los parientes, qué hacer el domingo. La pregunta es, ¿están conociendo a Cristo? ¿Saben quién es Cristo? Cristo y solo Cristo es quien merece toda la gloria por la redención de nuestras miserables almas. No sé si les gusta esa expresión, esa frase. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso nos dice Pablo a nosotros, pero básicamente hay una contrapregunta ahí. ¿Y para ustedes el vivir es Cristo y el morir es ganancia por Cristo? Fíjense que en ninguna parte está por mi tío, por mi primo, por mi hijo, por mi hija, por mi padre, por mi madre. Les pregunto tal vez en medio de todo eso, en la suma de sus prioridades en la vida, ¿dónde está Cristo? La expresión que usa
el escritor bíblico a los filipenses y dice, para mí el vivir es Cristo, o sea, la razón de las cosas que yo hago es Cristo. Y si voy a morir por eso, eso será ganancia. Voy a terminar con este versículo para poder entender, pero voy a terminar después de un par de diapositivas más adelante. Porque no es razón del consejero la solución de lo temporal, y sí como lo temporal debe reflejar el destino eterno. No sé si es comprensible esta frase, pero les pregunto, cuando ustedes dan un consejo, ¿qué están buscando? ¿La solución de lo temporal? ¿O que lo temporal refleje el destino eterno? ¿Por qué muchas personas están donde están? Es porque no conocen a Jesús, porque no saben quién es Jesús, porque no les sirven a Jesús. ¿De qué les serviría terminar una carrera o terminar sus estudios en el colegio o tener dinero? ¿De qué les serviría? Es algo que yo quiero que nosotros consideremos. ¿Cuál es la importancia de Jesús en sus vidas? Como consejeros, como cristianos. Si no tengo nada, dice, si no tengo nada, tengo a Cristo. A mí cuando Pablo, miren, Pablo entregó todos sus títulos, todas sus riquezas por el reino de Dios. Y él aprendió a vivir por fe. Y él dijo, si no tengo nada, tengo a Cristo. O sea, su valía no está en lo material. Si no logro nada en este mundo, me gozo en saber, en haber sido conquistado por Cristo. Para aquellos que están afligidos, es que no pude estudiar esto, no pude ser profesional de lo otro. No pude ser un hombre exitoso, una mujer exitosa. Si muero, me voy con Cristo. Y si acaso todavía me da vida Dios, entonces debo vivir para Cristo. Apreciados hermanos, es que toda nuestra vida tiene que ver con una cristología adecuada de quién es Cristo. Y para dar el consejo es exactamente lo mismo. Las personas no necesitan salir de su aflicción temporal, sino conocer a Cristo, porque lo que está en peligro es su destino eterno. Recuerden la primera gráfica que yo les di. El esfuerzo propio conduce a vivir sin Cristo. Cristo y solo Cristo es quien da sentido a nuestra vida, proyectos y planes. ¿Sí? Yo quisiera que nosotros consideremos esto, porque es ahí donde nosotros hemos olvidado las prioridades de nuestra vida. Que Él sea el centro de nuestra vida. Solo me devuelvo una diapositiva para que ustedes vengan lo que decía el apóstol Pablo. Si no tengo nada, tengo a Cristo. Y si no logro nada en este mundo, me gozo en haber sido conquistado por Cristo. Si muero, me voy con Cristo. Y si acaso todavía me da vida, entonces debo vivir para Cristo. Esto define una cristología importante en nuestra vida. ¿Se gozan de estar en Cristo, de ser cristianos? ¿O su sufrimiento está en medio de su apariencia,
de su juventud, de su vejez, de su salud, de su enfermedad, de su materialismo, o sea, de tener o no tener cosas materiales. Yo les voy a decir algo que es muy importante, que resume el texto que Pablo escribe a los filipenses. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él entendió que en el mundo hay una cúspide muy alta, donde Dios nos puso para hacer luz y sal. No hay un lugar más alto que ser cristiano. No hay un lugar más seguro que ser cristiano. No hay un lugar más esperanzador que ser cristiano, donde nada nos separará del amor de Cristo. Él lo definió así, de esta manera, en Gálatas capítulo 2, 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis hermanos, muchas gracias. Yo solo quiero terminar con que nosotros podamos tener un tiempo de debate y de conversación, porque sé que este punto de la importancia de una cristología correcta, por lo general nosotros no lo pensamos. Nosotros tenemos a Cristo acá en la cabeza y más no en nuestras acciones. ¿Es Cristo para ustedes lo que Cristo demanda de nosotros? ¿Conocemos a nuestro Señor, Dios y Salvador? ¿Sabemos qué significa eso? Yo quisiera que se examinen a lo largo de esta semana para poder la otra semana considerar y ver, porque posiblemente en muchas de nuestras acciones y de nuestros consejos estamos siendo heréticos. Y ser hereje es negar la doctrina de Dios, el dogma de Dios, la verdad de Dios. Entonces, mis hermanos, los escucho. Esa era la palabra que buscaba Pastor, herejía, hace un momento. Cuando Ok. mencioné que sí, lo más difícil de un consejo es vivirlo nosotros mismos. Muy bien, Jairito. Las personas siempre se acercarán a nosotros por oración, por consejo. La pregunta mía y que yo les hago ahorita, si hemos puesto en práctica, ¿su consejo dirige a Cristo o dirige a la solución del problema? A Cristo. Muy bien, Por lo, Jenicita, debe ser de esa manera. Pero por ¿cómo lo lo harías menos, tú? por lo menos, digamos, mis hermanas a veces, cuando están pasando alguna dificultad, me, me comentan y pues yo trato, o sea, yo no soy muy conocedora de la Biblia, estoy en el camino de aprendizaje, pero trato de citar, digamos, las escrituras para que ellos vean el camino hacia Cristo. Yo le digo, no tiene que mirarme a mí ni mirar a los pastores, sino ver a Cristo, la vida de Cristo, lo que Él hizo, lo que la Biblia nos enseña, pues más o menos eso es lo que trato de hacer. Qué bueno, Jenicita. Eso me parece espectacular, que no miren a su pastor, sino que miren a Cristo. Es verdad. Pero mirar a Cristo es a través de por qué tomo las decisiones. Y miren, yo les voy a decir algo que es muy interesante. Si alguien tiene una aflicción económica, una adversidad económica, en vez de darle una solución y decir que descanse en la obra del Señor y la dirección de Dios, es que Dios nos puede dar y nos puede quitar. Job lo interpretó de esa manera. Dios dio, Dios quitó, a Dios sea la gloria. Y es menos trabajo en el momento posiblemente, pero posiblemente después el Señor me quiere encargar mayor administración sobre cosas materiales de las cuales yo debo dar cuentas. Y es cuando yo estoy apuntando al Señor, que yo voy a estar
tan gozoso en mi corazón si yo puedo solucionar mis problemas económicos, o como decía Pablo, si no tengo nada, Cristo, ¿se acuerdan cómo dijo el apóstol Pablo? Si no tengo nada, tengo a Cristo. Si no logré nada en este mundo, o sea, si mi empresa no resultó, si no pude terminar de estudiar, si hoy no tengo un trabajo muy rentable, me gozo en haber sido conquistado por Cristo. Y lo interesante, y si me muero hoy, pues estoy con Cristo. Y si me va a dar vida hoy, debo vivir para Cristo. Miren lo interesante. La pregunta es, los no cristianos o los cristianos débiles que no disciernen esto, ¿lo están entendiendo de esa manera? Cuéntenme. Ayúdenme. Yo creo que ven a Cristo más que todo como un salvavidas, digamos, en momentos de dificultad, que lo buscan, lo- y ya después cuando, como el ejemplo que usted estaba dando, cuando ya, digamos, se les solucionan los problemas o cuando ya la adversidad pasa, pues se olvidan de Cristo. Entonces, digamos que lo ven como un salvavidas. Ok. Muchas gracias, Jenicita. O sea, no debemos ver el evangelio como un salvavidas ni a Cristo ni a Dios, sino buscar que el Señor obre para salvación, dar nuestro testimonio de esa manera. ¿O no es así? ¿Algún aporte más, mis amados hermanos? Están muy callados. Estaba pensando, pastor, que los evangelios hablan sobre Cristo en cuanto él dice, yo soy la luz, yo soy el agua que quita la sed, yo soy la vid, soy los pan. O sea, muestra mucho el camino hacia él, ¿no? Igual desde Génesis a Apocalipsis, en medio de la predicación siempre el centro es Cristo. Muy bien, diácono. ¿Alguien más? Pastor, agradecerle por la enseñanza y pues en resumen, nuestra vida, nuestra vida y nuestra consejería pues deben estar enfocadas en Cristo. Pastor, le hago una pregunta como por hacer una charla. ¿Y cómo lo manifestamos en acciones eso? En acciones, pues la pregunta es ¿qué motiva lo que yo hago, no? Esa es la realidad, ¿no? ¿Qué motiva lo que yo hago? Porque no es tanto la acción, sino la motivación, ¿no? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago en todas las áreas? Como usted nos enseñaba, la vida del creyente tiene muchas áreas, ¿no? Pero si en todas las áreas de nuestra vida el propósito es Cristo, pues se va a manifestar en lo que hacemos, ¿no? Podemos ver a dos personas trabajando y físicamente las vemos igual, pero una está trabajando para sí, otra está trabajando para Dios, para su obra. Está pensando en Cristo, en el extendimiento del Evangelio. Entonces, más que la diferencia en lo físico, es la realidad que se expresa en lo que motiva el corazón de la persona a hacer lo que hace, ¿no? Pienso yo. Gracias, pastor. Una de las cosas que me llama la atención es que en la iglesia no debemos hacer acepción de personas. O sea, debemos amarlos a todos de la misma manera. Pero a veces nosotros tenemos mayores atenciones para algunos que para otros. Tenemos más respetos por uno que por otros. Tenemos más importancia, o sea, pensamos que algunos son más importantes los unos que los otros. O de hecho, algunos de nosotros nos sentimos más importantes porque hacemos más dentro de la iglesia. Pero lo que debemos pensar es que debemos amar a todos porque Cristo los amó. Que lo que podamos lograr en esta vida es porque el Señor nos lo permitió, pero lo importante es nuestro trabajo en la extensión del reino de Dios.
lo que yo ponía de ejemplo, que muchos están pensando en pensionarse. ¿Para qué nos pensionamos? Y debemos ser consistentes. Yo creo que si ya yo llegué a un tiempo de pensionarme, debo decir, ya tengo un salario, ya tengo un ingreso. ¿Por qué caer en la codicia? ¿Por qué caer en la ambición si puedo servir dentro de la iglesia? Si puedo poner mis dones y mis talentos al servicio de la iglesia. Ahora no estoy diciendo venir todos los días, pero sí trabajar por el reino de Dios, estar más tranquilo, tener contentamiento. Son cosas que a mí me llama la atención y algo que yo siempre he educado a mis hijos. Yo siempre le he dicho, si usted tiene para ir al colegio es porque el Señor le está dando esa oportunidad. Si usted va a la universidad, va por esa oportunidad. ¿Usted quiere hacerlo para Cristo? Pues la mejor manera es venir el domingo a la iglesia a adorar y dar gracias por todo ese bien que está recibiendo. Y eso es importante. Y eso es lo que yo creo que nosotros debemos saber y entender. Y lo que yo quería hoy es, ¿realmente Cristo es importante en nuestra vida? ¿Realmente hemos entendido eso? Porque es fácil decirlo, muy difícil expresarlo. Cómo llevamos nuestras relaciones con nuestros familiares, con nuestros parientes. Lo que Jenicita decía, lo importante es que yo quiero que pongan los ojos en el autor y consumador de la fe y no en los pastores, no en las iglesias, no en los hermanos, porque todos pecamos y fallamos. ¿O no es así? ¿Alguien más quisiera compartir algo más con nosotros? ¿O Sí, pastor, muchos consejos hoy en día tienen que ver con la preocupación que hay del nuevo presidente. Muchos, entre personas cristianas, yo en el trabajo con católicos romanos, cristianos y judíos, y todos están preocupados por el nuevo gobierno. Eso quiere decir que no pueden percibir lo que nosotros estamos aprendiendo de que Dios tiene todo bajo control y que todo tiene un propósito. Las preguntas que usted colocaba hace un momento, el por qué, el para qué, qué hago yo, es solamente confiar en quien hemos creído, ¿no? Y ahí colocamos a Cristo en el centro de nuestra vida. Como digo, muchos cristianos están preocupados por lo que ven venir, pero no podemos, no alcanzamos a confiar en lo que creemos, que es en el Señor Jesucristo. es verdad, Jairito, lo importante es que el Señor nos está llamando al arrepentimiento y de que hemos tenido economías posiblemente centradas en nosotros y no centradas en el Evangelio. Y hemos sido muy egoístas. Pero quiere el Señor que estemos a tiempo para poder reflexionar frente a cómo vivimos y cuál es el consejo. La mayor necesidad de cualquier ser humano es tener una perspectiva frente a la vida eterna. ¿Está caminando en la fe de Cristo? Recuerden la primera gráfica que compartimos. Las personas no tienen que vivir, el esfuerzo propio nos lleva a la condenación. Ustedes imaginan un hijo nuestro esforzado en terminar su colegio, su universidad, tener todas las comodidades de este mundo, y lo dice el Señor de la siguiente manera: ¿de qué le sirve ganar esta vida y perder su alma? Y son cosas que nosotros como padres, como pastores, debemos aprender a dar consejo. Y hay que estar tranquilos porque ustedes lo dijeron, todo está en el control del Señor, es Dios y Él está permitiendo todas las cosas. La pregunta que yo siempre hago, ¿usted está meditando quién es Cristo y qué es lo que tiene que hacer? ¿Dónde se tiene que dirigir el consejo? Y por lo general, yo peleo mucho con la solución de los problemas. Es más, puede que sea hasta irónico, porque uno dice, pues yo vine a que me solucionara el problema, y uno les dice, congrégate, diezma, invierte en el reino de Dios, lee las escrituras, y las personas están diciendo, pero no me estás diciendo cómo soluciona, pero es que te estoy diciendo cómo vas a solucionar. ¿Sí me comprende? Es conocer a Cristo. Jesús lo hizo muchas veces. ¿Sí? Zaqueo lo quería conocer y él le dijo, es necesario que yo pose en tu casa. Y a partir de que Zaqueo conoció a Jesús, perdió
más de la mitad de sus bienes. ¿Sí me comprende? Y Nicodemo perdió su puesto en el Sanedrín. Y cada uno de los discípulos de Cristo perdieron su vida como la conocían para estar en función del reino de Dios, de la iglesia. Pero bueno, mis hermanos, si no hay más aportes, más preguntas, entonces hoy entre consejería y cristología tenemos que entender la importancia de saber quién es Jesús para nosotros. Y quedamos con una introducción para desarrollar. Jesús es Señor, es Dios y es Salvador. ¿Por qué los tres estoy usando posiblemente los nombres que más son citados en la Escritura, los títulos que son más citados en la Escritura y que revelan la persona de Cristo? Como les dije, hay más de 200 nombres y títulos de Cristo a lo largo de toda la Escritura, pero vamos a hacer énfasis en solo estos tres y espero que estemos preparados para dentro de 8 días poder entender y comprender y poder aprender también todos juntos. Amén. Muy bien. Pastor José, ¿está por ahí? Para que nos despide en oración. Sí, señor, es que se me embolató el mouse aquí. Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor, misericordia para con nosotros. Gracias por la vida del pastor, quien lo has usado como instrumento para instruirnos cada día acerca del carácter tuyo, acerca de cómo nosotros debemos aconsejar a aquellas personas que vienen siempre hacia nosotros buscando la solución de los problemas momentáneos, pero hacernos ver y hacerles ver a ellos que ese no es tanto el problema, que el problema es espiritual y no terrenal. Ayúdanos cada día a capacitarnos y a ahondar en el conocimiento de tu palabra para ser esos obreros que no tengamos de qué avergonzarnos, sino que tracemos con precisión la palabra de verdad. Y esa palabra de verdad sea entregada a todas aquellas personas que tú pones alrededor nuestro. Por tanto, te pedimos que nos dé la capacidad, la fortaleza y nos ayude, Señor, en nuestras debilidades para crecer en el conocimiento tuyo y poder andar como es digno de nuestro llamamiento en Cristo Jesús. Por tanto, a ti te pido, Señor, que lo aprendido sea aprovechado y aplicado a nuestra vida, pero también sea predicado y puesto en práctica a aquellas personas que tú pones a nuestro alrededor. Todo esto lo ponemos en tus manos y te pedimos que nos des una noche tranquila, un descanso, pero que aún sigas trabajando en nosotros, aún mientras descansamos y dormimos, Señor. También que nos prepares para el servicio en esta semana, el día de mañana o cuando toque servicio, que nuestros labios sean usados por ti como instrumento en tus manos para la edificación de tu iglesia. En tus manos nos abandonamos, dándote toda la gloria y la honra en Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, un fuerte abrazo, el Señor les bendiga, nos vemos dentro de 8 días. Dios los bendiga a todos y una feliz luego. noche. Bendiciones, pastor, bendiciones, hermanos. Hasta mañana.